Buenas tardes, mi nombre es Giovanna Lucía Sánchez, soy estudiante de primer semestre de la maestría en educación en la Universidad Antonio Nariño. En el video anterior hablamos sobre las leyes, estatutos y políticas que tienen que ver con los niveles de primaria, básica, secundaria y medio vocacional en Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre las políticas educativas en otros países, en este caso India, que se relacionan con las políticas colombianas y también cuáles son sus diferencias. Para comenzar, la entidad reguladora en la educación pública y privada de nuestro país es el Ministerio de Educación Nacional, que se rige con la Ley 115, a través también de algunos estatutos y decretos que saca la Constitución Política de Colombia de 1991. En el sector público, el Sistema General de Participación es el que regula toda la parte de cobertura y de mantenimiento de infraestructura del sector público en los niveles de primaria, básica, secundaria y media vocacional. Normalmente la educación en Colombia se da en primaria, desde primero a quinto de primaria, que son los grados básicos. Es obligatoria la asistencia de los estudiantes, pero no es 100% pública, aunque se le da a una gran cobertura de población esta educación. El grado primero se inicia a los 6 años y el grado quinto de 10 a 11 años aproximadamente. Gracias. Ahora, para hablar de India, se tiene en cuenta que la población es de 1.300 millones de personas y que el Ministerio de Recursos Humanos y de Desarrollo es el encargado de regular la educación, la salud, la nutrición y la alimentación en este país. El nivel de primaria se maneja diferente a nuestro país. Allá está el upper primary y el lower primary. Este nivel es el único obligatorio y gratuito para el país de India. Está regulado los recursos públicos por este mismo ministerio. No hay algún sistema de participación como en Colombia, sino que todo lo regula el ministerio, aunque cada estado tiene su forma independiente de regular los recursos. La upper primaria va desde grado primero hasta grado quinto, inicia a los 6 años, y el lower primaria, que es como la primaria superior, va de quinto a noveno. Es decir, que la educación obligatoria y gratuita en India se da desde los 6 años hasta los 14 años. La gran diferencia de ese país al nuestro es que como ellos se regulan por castas, entonces muchos de las castas no tienen acceso a la educación debido a la falta de recursos, y muchos niños más o menos en grado cuarto o quinto salen de la educación para ponerse a trabajar y ayudar a sus familias. Aparte, la visión de la mujer también está muy sesgada en este país, y muchas de las niñas, si acaso, llegan hasta tercero o cuarto de primaria porque son retiradas de las escuelas para trabajar o para casarlas. Bueno, ahora se va a hablar del nivel de secundaria. En Colombia el nivel de secundaria va de los grados sexto a noveno y es la básica secundaria. Los chicos llegan a sexto más o menos entre los 10 y 11 años y salen de noveno entre los 15 y entre 14 y 15 años. Salen de noveno con un diploma por haber terminado su básica secundaria. Al igual que en primaria, los regula el Ministerio de Educación y cada entidad territorial, como en el caso de Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital. Los recursos salen también del Sistema General de Participación. Los chicos actualmente en el sector público tienen un docente por cada 45 estudiantes y en algunos casos 50 estudiantes. Y en colegios rurales tienen más o menos entre 35 a 40 estudiantes. En India ya tenemos una gran diferencia con la secundaria, y es que la secundaria no se toma como acá en Colombia, que es la lower primaria o la primaria superior, sino que solamente son 2 cursos que serían 10º y 11 en India. En la mayoría de los casos la hacen no mixtos, sino por géneros. Cada género va a un colegio diferente. Y esto se da más o menos desde séptimo, que a ellos los dividen desde la primaria superior.
Los dividen por sus épocas de hormonas y crecimiento, y es con motivo de que ellos se guarden por géneros y de esa manera sin generar problemas de convivencia severos. Bueno, la secundaria en Colombia se divide en dos, como lo dijimos anteriormente, está la básica secundaria y la media vocacional. La media vocacional en Colombia se habla de dos cursos o dos grados que son 10º y 11. En estos cursos se potencializa en algunas asignaturas los contenidos para ayudar a los jóvenes a que concreten su vocación profesional o técnica profesional. Los estudiantes del 10º y 11 tienen entre los 15, 16 y 17 años. La idea es que ellos salgan antes de los 18 años para, si son hombres, en la mayoría de los casos en el sector público, prestar su servicio militar o en la policía, y las muchachas pues ingresar a la universidad. Muchos de estos jóvenes salen incluso a los 16 años, pero muchos de ellos tienen menos probabilidades de conseguir carreras o trabajos durante este periodo de tiempo. Al igual que los pasados niveles en Colombia, los regula el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación en el caso de Bogotá o en las diferentes entidades territoriales, y toda la parte de cobertura y de presupuesto del Sistema General de Participaciones. En India, este nivel se llama High School o High Secondary School, que significa media vocacional en nuestro contexto. La entidad reguladora es igual al Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo. Se hace grado 12 y 13, los estudiantes salen a los 18 o 19 años. Las materias que ven en India son MPC, BPC, comercio o artes. MPC significa matemáticas, física y química. BPC significa biología, física y química. Si hacen la primera, que es el énfasis con matemáticas, muchos de ellos salen de una vez a la universidad a estudiar ingenierías, pero si hacen la BPC, muchos de ellos salen por lo general a estudiar medicina. Comercio se relaciona con todas las carreras como administración, contaduría, finanzas, economía, y en artes no solamente se relaciona con la parte artística, motora fina, sino también con lo que es música, danzas, literatura y ciencias humanas. Cabe recordar que ninguna de estas High Secondary School trabaja la parte de normalistas como en Colombia, sino que básicamente los estudiantes que quieren salir a hacer licenciaturas, que la carrera dura solamente 3 años en India, son los que son los profesores en este país. Este país tiene muy bajo porcentaje de profesores, por lo tanto, mientras se supone que el ministerio pide que sea un profesor por cada 30 estudiantes, en India es un profesor por cada 50 estudiantes por la baja cantidad de profesores que hay. Mientras que en Colombia somos muchos los profesores, pero en el sector público pues la manera de regularse es diferente. Muchísimas gracias. La educación en Cuba se inició desde la invasión española por medio de 3 etapas. La primera es o fue la colonial en el año de 1492 y la segunda neocolonial en el año de 1902. Ya en la tercera y actual etapa hablamos de la revolución educativa cubana. Esta inicia en el año de 1959. Cuba es un país con un alto reconocimiento educativo que comenzó a ir en crecimiento a partir del año 1960, cuando fue el primer país
en la región libre de analfabetismo según certificación de la UNESCO. En 1962, Fidel Castro planteaba que Cuba debería ser un país de científicos. El sueño parecía algo inalcanzable. Sin embargo, se crearon condiciones para el desarrollo científico, obteniendo resultados extraordinarios, fundamentalmente en el campo de la salud, con un gran reconocimiento internacional. El sistema educativo, con el triunfo revolucionario de 1959, el gobierno nacionalizó todas las instituciones educativas y creó un sistema que operaba exclusivamente por el Estado. Las universidades cubanas reciben profesionales que llegan para perfeccionar sus conocimientos y para obtener título de posgrado. La reforma integral de la enseñanza se declaró en 1959 y determinó que el objetivo primordial de la educación era el pleno desarrollo del ser humano. El 6 de junio de 1961 se dictó la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, que suprimió la educación privada y los viejos métodos, estableciendo una educación revolucionaria. Las bases de la nueva orden social y socialista de Fidel Castro era fundamentalmente la idea común que solo una educación de calidad podría acabar con la grave situación de pobreza, ignorancia y subdesarrollo que sufría el país. Cuba invirtió mucho dinero para conseguir que su sistema educativo fuera de calidad. Durante las décadas del 80 y 90, su enfoque educativo había contribuido al cambio social. Por tal motivo, Cuba revolucionó la enseñanza a través de 3 métodos. Primera, la alfabetización. Segunda, el acceso universal. Y tercera, la importancia de los profesores. Los cubanos defienden que hay que ayudar a desarrollar las mentes de las personas para que luego éstas puedan contribuir a un mundo libre de miedo, ignorancia y enfermedades. A fin de cuentas, la educación empodera a los seres humanos, les da la oportunidad de convertirse en buscadores y guardianes del progreso y de la paz. La educación para el cambio social. El analfabetismo como fenómeno social está erradicado en Cuba como consecuencia de las labores de alfabetización en el año de 1961. Principios básicos del Sistema Nacional de Educación. La enseñanza cubana se organiza mediante el Sistema Nacional de Educación, un conjunto de subsistemas articulados de forma orgánica. A continuación, haré algunas comparaciones entre Cuba y Colombia.
El Ministerio de Educación de Colombia es el encargado de diseñar el sistema educativo colombiano. Su estructura está formada en 3 etapas. La primera, básica primaria, que va desde el grado primero hasta el grado quinto, es decir, de los 6 a los 10 años. La segunda es la básica secundaria, grados de sexto a 9. De los 11 años hasta los 14. La tercera etapa es la media vocacional, grado de 10º a 11, que abarca los años desde 15 hasta los 17. Cuando hacemos esas comparaciones entre Cuba y Colombia, pues sigo confirmando que existe un pequeño acercamiento dentro de la parte educativa, ya que los niveles o las etapas están totalmente ligadas. Por ejemplo, primaria es de carácter obligatorio y tiene como principio enseñar, atender y educar por igual a todos los niños y niñas comprendidos en el grupo de edades de 6 a 11 años. Eso lo vemos reflejado en Colombia. Secundaria básica. En esta enseñanza se agrupa de 7º a 9º grado. En los otros 2 grados se estudian nuevas asignaturas y se prepara para el preuniversitario o para el técnico profesional. Preuniversitaria. Este nivel educativo, llamado también bachillerato o vocacional, se cursa para obtener carreras profesionales en el último año, es decir, el 12. Se intensifican los contenidos y se dividen en 4 ramas de estudios que debe elegir el alumno de acuerdo con su preferencia, con las siguientes asignaturas: ciencias médicas, agropecuarias, biológicas y cultura física. El mejoramiento de la educación requiere cambios significativos en la política y en la práctica. Los maestros, escuelas y colegios deben garantizar que los currículos, las evaluaciones y el tiempo que se invierte en los salones de clase sean empleados de forma eficaz para facilitar el desarrollo de competencias. Centrarse en el aprendizaje de los estudiantes significa tener un entendimiento claro y común sobre qué es lo que los estudiantes deberían saber y hacer en diferentes etapas de su educación y garantizar que se aunan los recursos de la enseñanza y el aprendizaje para la consecución de estas metas. Muchas gracias por haber tenido la oportunidad de hablar sobre el modelo pedagógico o educativo de Cuba.